Para finalizar esta jornada, doña Begoña Lolo, musicóloga, académica y censora de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y catedrática en el área de música de la Universidad Autónoma de Madrid, impartirá la conferencia La música en el Quijote. Tras su intervención, se llevará a cabo un concierto del cuarteto Aquel Trobar, con el que finalizará la primera jornada de la Semana Cervantina de la Real Academia Española. En sus asientos pueden encontrar el programa musical. Como están viendo ahora mismo hay un pequeño cambio de escenario y a continuación doña Begoña Lolo comenzará su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto se lo dejaron ayer. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que no llegara justo antes de marcharse usted, pero bueno. No pasa Buenas nada. tardes. Sí, Buenas muchas tardes. gracias. Muchas gracias, Pedro. Mi agradecimiento en primer lugar a la Real Academia Española por darme la oportunidad Bueno, de pues, estar hoy en este sí, marco me tengo tan que llevar increíble eso. y hablando de un tema tan hermoso y tan querido para mí como es la parte de Muchas música. gracias. Y buenas tardes, muchísimas gracias señores por su y ayuda. señores, a todos. Ha sido Me exquisito. toca la difícil tarea en este momento de resucitar a Don Quijote, cosa que no sé si voy a ser muy capaz después de la excelente interpretación que hemos podido escuchar en torno al testamento de Don Quijote Alonso Quijano. Pero la música, que suele ser, entre otras muchas cosas, el arte de la interpretación, seguro que me ayuda a hacerlo. A menudo la lectura del Quijote ha oscilado desde la literalidad de una novela de caballería plena de aventuras, cargada de un gran sentido cómico, a la búsqueda de unas claves plenas de significados que permitiesen comprender el sentido histórico, filosófico, religioso, político, sociológico y antropológico de una época en sí bastante compleja en la que el Imperio español estaba en el cénit de su poder. Precisamente este poder es el que ha facilitado también una lectura y una interpretación de la obra cervantina como la gran crónica de una época, es decir, como una crítica de las costumbres españolas del siglo XVII. A este amplio abanico de posibilidades de interpretación sería necesario sumar la posibilidad de realizar una lectura desde la música como elemento transversal que permita reconstruir el espacio sonoro de la época en la que vivió Cervantes a través de su obra y en particular a través del Quijote, tantas veces utilizado como obra de referencia para evidenciar la utilización de la música con orientaciones muy diferentes. Desde su valor moral, en la tantas veces repetida frase de Sancho a la condesa, «Señora, donde hay música no puede haber cosa mala», a su carácter terapéutico con función lenitiva, en la aventura del cura y el barbero en Sierra Morena, la experiencia me mostraba que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu, dice Dorotea. No en balde se afirma que Cervantes amaba la música. Puede parecer un lugar común, pero en definitiva es una de las imágenes con las que ha pasado la historia. Entre 1856 y 1860, Mariano Soriano Fuertes escribía su historia de la música española desde la llegada de los fenicios hasta nuestros días, en pleno proceso de mitificación del literato como icono cultural de España de dimensión universal. Esta historia está considerada convencionalmente la primera historia de la música. Cervantes quedó retratado en ella para la posteridad de la siguiente manera. Hay quien dice que Cervantes tocaba la vihuela y entendía perfectamente la música, mas si esto no puede afirmarse con seguridad, debe creerse era muy amante de ella, como lo prueban los continuos elogios que en sus obras le prodiga. Cabe preguntarse cuál era el conocimiento real que el literato tenía de la música y si cuando ésta es utilizada en su obra se hace con la precisión adecuada, es decir, de una forma correcta y veraz. La infancia y juventud de Cervantes siguen siendo un campo de investigación en el que apenas se ha avanzado. Este desconocimiento se hace más patente cuando se intenta averiguar cuál fue la educación que recibió en los primeros años de su vida, momento en el que se aprende habitualmente la música. No pasa de ser mera conjetura que estudiase en el colegio de la Compañía de Jesús en Valladolid, Sevilla o Córdoba, de ser cierto
poco pudo aportarle esta educación para su formación musical, habida cuenta de la expresa prohibición del uso del arte de la música en las constituciones de la orden jesuítica. No obstante, Astrana Marín, en su biografía, dejó constancia de la afición del padre, Rodrigo de Cervantes, hacia la música. Su destacada sordera abre un campo razonable de dudas sobre la manera en que se podía desarrollar esta afición. También apunta de la existencia de una vihuela en la casa familiar, instrumento, por otra parte, muy común en la época, equiparable a lo que posteriormente fue la popularidad de la guitarra. Estos detalles sí es cierto que podrían hacer pensar en un ambiente familiar cercano a la música que hubiese generado un gusto en el entonces joven Cervantes. Independientemente de su formación, es incuestionable que la presencia de la música es una constante reiterada a lo largo de toda la obra cervantina, como lo evidencia su huella en las obras de poesía, libros primero y cuarto y en El viaje del Parnaso, en las comedias La casa de los celos, El rufián dichoso, La entretenida, Los baños de Urgel, Pedro de Urdemalas, La gran sultana. En los entremeses, El retablo en las maravillas, El rufián viudo, El juez de los divorcios, La guarda cuidadosa, El viejo celoso, El vizcaíno fingido, El entremés de los labradores, La elección de los alcaldes de Daganzo, El hospital de los podridos, La cueva de Salamanca. En sus novelas, El coloquio de los perros, La Galatea, La gitanilla, Rinconet y Cortadillo, La española inglesa, Licenciado Vidriera, El celoso extremeño, La ilustre fregona, La fuerza de la sangre, La señora Cornelia, Las dos doncellas, La tía fingida, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, sin olvidar su indiscutible Quijote. En sus páginas, Cervantes dejó constancia de la existencia de una gran diversidad de géneros musicales, del ir y devenir de las danzas y bailes procedentes de nuestros virreinatos americanos y de su inserción y desarrollo en la vida de la corte española, de los gustos sociales en lo musical, del paisaje sonoro, del uso de instrumentos y su desarrollo en el ámbito popular y cortesano, en definitiva, de la historia y la antropología cultural de la música ceñida a una época a través de la obra de un literato. Esta forma de acercamiento no parece tan fácilmente extrapolable como sistema de análisis a la obra de otros autores coetáneos, a excepción de Calderón de la Barca y especialmente de Lope de Vega, de reconocida formación musical, y a quien le debemos haber escrito la égloga pastoral Selva sin amor de 1627, que es considerada el texto de la primera ópera española. Desde esta perspectiva, la obra de Cervantes adquiere una dimensión innovadora, ya que puede ser considerada como el espejo en el que se refleja un periodo de la historia unánimemente considerado como el siglo de oro de la música española. La época de esplendor de los grandes vihuelistas como Alonso de Mudarra, Miguel de Fuenllana, Diego Pisador, Luis Milán, sin olvidar a figuras tan destacables como Antonio de Cabezón en la tecla o a Tomás Luis de Vitoria, Guerrero y Morales en la música religiosa. Algunos compartieron escenario cronológico con el literato, son el fiel reflejo de la cultura musical española. Es más que probable que Cervantes conociese su música a través de los círculos sociales cortesanos que frecuentaba. A pesar de lo expuesto, no sería correcto plantear que Cervantes era un músico en toda la dimensión del término. Lo que sí es cierto es que cuando habla de música lo hace con corrección. Es decir, conoce bien las tipologías de repertorios, el uso de instrumentos, las danzas más habituales y, lo que es más importante, la terminología, lo que evidencia unos conocimientos de teoría musical básicos, como apunta Miguel Querol. Distingue las clases de voces humanas y su clasificación en timple, contralto, tenor y bajo, es decir, el cuarteto de voz. Conoce las notas y su duración. De suerte voy que pelearé con ciento, sin volver el pie atrás, una simi mínima, dice Ocaña en La entretenida. Aplica correctamente términos como tiempo, compás, monodía y polifonía. Sigue tu canto llano, dice Don Quijote a Sancho, y no te metas en contrapuntos que se suelen quebrar de sotiles, haciendo referencia a la diferencia entre canto monódico y polifónico,
pero haciendo referencia sobre todo a la cualificación y capacitación de cada uno de los estratos sociales. Sancho solo puede cantar en canto llano, es decir, en canto monódico. El canto polifónico requiere ya de un expertise, es decir, de un aprendizaje que estaba de alguna forma, no estaba al acceso del mundo plebeyo. Otro de los aspectos presentes en la obra fue el de las canciones, tonos y romances que aparecen de forma continuada en la obra de Cervantes. Muchos de ellos tienen unas raíces populares, pertenecen a una tradición conocida, es decir, constituyen un repertorio que forma parte de un canon imaginario colectivo. Quien al escuchar las canciones o simplemente leerlas insertas en el texto puede recordar la música que las acompaña y muy posiblemente identificarse con ellas al formar parte de su espacio y conocimiento sonoro natural. Textos tan conocidos como el de Madre a mi madre aparecen Celoso extremeño y la entretenida, Tresana desmadres de la ilustre Fregona, cuya música se encuentra en el Cancionero de Palacio, Ando enamorado en Los baños de Argel, Cata lobo de Bajo Anita, del coloquio Los perros, cuya música se encuentra en el Tratado de Música Librisetten de Salinas. En otras ocasiones, y como indica Querol, el literato utilizó música que ya era conocida, a la que incorporó un texto de nueva creación, realizando un contrafacta, es decir, el oyente conoce la música, pero no el nuevo texto, lo que facilita en extremo el aprendizaje de una nueva letra sobre una canción conocida. De la misma forma, su conocimiento de los instrumentos es certero. En el entremés de los habladores, Roldán apunta: prima es una cuerda de guitarra. La guitarra se compone de 5 órdenes y no de 5 cuerdas, como hubiese sido la forma vulgar de citarlo. Innovación esta última que había sido introducida por Fray Juan Bermudo en su Declaración de Instrumentos Osuna 1555, lo que supuso un cambio importantísimo desde el punto de vista técnico, ya que amplió considerablemente las posibilidades del desarrollo del instrumento, particularidad que Cervantes conoce y aplica en toda su dimensión. Es posible que este conocimiento se fundamentase en su cercanía con Vicente Espinel, escritor, teórico y buen instrumentista, al que Cervantes conocía y rindió homenaje en el canto de Calíope, la Galatea 6 y en el viaje del Parnaso 2, en el que se puede leer: es el grande Espinel que en la guitarra tiene la prima y en el raro estilo. Cervantes organiza la presencia instrumental atendiendo al ámbito de desarrollo en el que se mueven los personajes. Si es el cortesano, lo representa con instrumentos como el arpa, laúd, chirimía o clavicémbalo, instrumentos cultos, en definitiva que requieren de un aprendizaje guiado por un maestro al que solo se podía tener acceso si se formaba parte de una clase social cultivada. Por el contrario, si la escena refleja el mundo popular, instrumentos como la guitarra, el albogue, los cascabeles, tejoletas, castañetas, matracas, sonajas, dulzaina, zampoña, cuerno, bandurria, etc., dominan la narración. Su aprendizaje se podía realizar directamente por mímesis, es decir, viendo a otros tocar. La complejidad del instrumento y sus trascendencia sonora era menor, siendo la adecuada al mundo popular. El instrumento se convierte de esta manera en un elemento de identificación, una especie de meme que le permite al lector ubicarse en el ámbito social al que pertenecen los personajes simplemente con saber el instrumento que portan. La importancia que los instrumentos adquieren en la obra cervantina se magnifica cuando estos son tocados por los personajes principales. No se puede olvidar que fue Altisidora la que nos reveló que el Quijote era músico, o al menos que sabía del arte de tocar, cuando en casa del duque afirmó: menester será que se le ponga el laúd, que sin duda Don Quijote quiere darnos música, y no será mala siendo suya, instrumento que un poco antes el propio Don Quijote había solicitado. Haga vuesa merced, señora, que se me ponga un laúd esta noche en mi aposento, que yo consolaré lo mejor que pudiera a esta lastimada doncella, en referencia a Altisidora, que en los principios amorosos los desengaños prestos suelen ser remedios calificados. Es decir, el protagonista de la novela, entre sus muchos atributos, sabía del arte musical.
una distinción que Cervantes le otorga premeditadamente, mostrando la buena cultura cortesana del hidalgo. Pero también evidencia la predilección de Cervantes por esta manifestación artística propia de un caballero, tal y como manifestó el literato por boca del Quijote. Quiero que sepa, Sancho, que todos los más caballeros andantes de la edad pasada fueron grandes trovadores y grandes músicos. Por esta razón, Don Quijote ciñe el laúd, el instrumento culto por antonomasia de obligado aprendizaje para la nobleza y la monarquía. Era el primero que se enseñaba en la educación de los infantes, a la par que el aprendizaje y la danza culta, según marcaba el canon de la educación cortesana. Esta elección no es gratuita y le sirve a Cervantes para marcar un elemento de identidad que otorga al Quijote personaje el rango de hombre cultivado en lo musical y lo coloca en casa de la duquesa en perfecta sintonía con el medio cortesano en el que se desarrolla el episodio. Al igual que en el caso de los instrumentos, la utilización de las danzas es especialmente afortunada. Cervantes diferencia entre danzas cultas y los bailes populares que a menudo figuran en las obras cervantinas, acompañando los momentos de gozo, festejo, las reuniones sociales, los encuentros familiares, la vida lúdica cortesana, las escenas de pastores. Cervantes supo magistralmente adecuarlas al momento y lugar pertinente, al igual que hace con los instrumentos, diferenciando con claridad cuáles tenían las raíces populares, como la jácara, perramora, zarabanda, seguidilla, escarramán, y por tanto debían de ser utilizadas en escenas que reflejasen ese ambiente, y aquellas otras que se enmarcaban dentro del mundo cortesano por su carácter culto y refinado, como el canario, la gallarda, la folía o las gambetas. No hay que olvidar que la danza culta se regía por la coreología, es decir, por el arte del saber danzar. Respondía, por lo tanto, a unas reglas prefijadas que requerían de un aprendizaje previo al que solamente se podía acceder en el mundo cortesano. En contraposición, el baile se aprendía por simple mímesis, es decir, viendo a otros bailar e imitando los modelos. Si en la danza el cuerpo representaba unos valores estéticos y morales en los que solo su movimiento se podía producir de cintura para abajo, permaneciendo estática la parte superior a modo de símbolo, en el baile el cuerpo participaba por completo del acto de ejecutar. Saltos, balanceos, oscilaciones del pecho, ejecuciones exageradas de las manos evidenciaban una praxis ceñida al mundo plebeyo que se regía por otros códigos morales en los que la sensualidad, la provocación, la lascivia y el erotismo eran factores muy presentes en el acto de bailar. Cervantes lo sabe muy bien y marca estas diferencias. Por eso escribe: canta como una calandria, danza con el pensamiento, baila como una perdida. Por eso también en Persiles y Sigismunda, Rutilio, músico, cantor y maestro de danza, es el encargado de la educación de las familias nobles de Sena. Especial mención merecen las danzas procedentes de los virreinatos americanos, que eran por entonces desconocidas en Europa. Chacona, esa indiana amulatada de la ilustre fregona, el zambapalo, zarambeque, la zarabanda, el endemoniado son de la zarabanda, nuevo entonces en España del celoso extremeño. Estas danzas evidencian su inserción en la vida musical de la corte española, no como parte de una apropiación cultural, sino como parte intrínseca del desarrollo musical que se había producido en el imperio de la monarquía hispana y como parte de unas danzas que más adelante llegarían a formar de parte evolucionada de la música instrumental culta. Pero Cervantes supo también reflejar el paisaje sonoro de su época. En esto hay que decir que es absolutamente magistral, dejando constancia del trasiego callejero, los ruidos de los animales, el bramido del mar, el ulular del viento, el clamor de las batallas, los repiques de campanas anunciando la muerte o la invasión del enemigo, los gritos de los pregoneros y un largo etcétera. No se trata de una realidad engañosa, sino de la representación de la cotidianidad que refleja la identidad sonora de una época. Cervantes sabía bien que la imitación sonora, es decir, lo que vulgarmente se denomina ruido y que en términos musicológicos no se puede utilizar, es absolutamente esencial para dar el punto de verosimilitud a la narración, ambientación que permite al lector la inmersión necesaria en el momento y en la época.
La presencia de la música en la obra cervantina tuvo también un valor añadido. Sirvió para reflejar la dicotomía representada por los personajes de Don Quijote y Sancho. Cervantes arropa musicalmente sus existencias, haciéndoles partícipes del mundo sonoro que les es más adecuado atendiendo a su condición social, aspecto que después será fundamental para los compositores que utilizaron la novela como fuente de inspiración para la creación, en la medida en la que el carácter musical que corresponde a los personajes ya está premeditado y determinado por el propio literato. Esto no sucede con el lenguaje. Es decir, si uno lee libretos de ópera de épocas posteriores, el lenguaje entre Sancho y Don Quijote se iguala, es un lenguaje culto, lo cual no permite una diferenciación. Sin embargo, la música y la tipificación de instrumentos y el tipo de sonoridad sí que lo determina. La continua presencia de la música, como habrán podido observar, convierte el Quijote en un testimonio literario. Es decir, en un documento de primera mano que permite analizar el desarrollo que la música tuvo en todas sus facetas, a excepción de la religiosa, y por tanto ayuda de manera incuestionable a reconstruir la sonoridad de una época. No se ha destacado, sin embargo, que la obra, entre otros aspectos, se convirtió en un emisario de la cultura musical española y, por ende, de la que se desarrollaban nuestros virreinatos americanos, permitiendo dar a conocer tipologías de repertorios, canciones, danzas e instrumentos que no eran parte orgánica de la cultura de las cortes europeas. Una realidad musical que difícilmente hubiese llegado a traspasar las fronteras de España si no hubiese sido gracias al enorme éxito de la novela, a su rápida circulación y recepción, a la vez que a las traducciones que hicieron que en pocos años más tarde de su publicación fuesen una realidad. Gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a intentar, el concierto que van a escuchar con aquel trobar, va a intentar reflejar precisamente esa sonoridad ambiental que tuvo Cervantes en su época. Hay que aclarar que el programa que tiene en la mano tan magníficamente maquetado y presentado, si lo observan, se centra esencialmente en el siglo XVI. Cervantes vive una parte de su vida en el Renacimiento en el XVI y otra parte en el primer barroco, dado que fallece en 1616. Era materialmente imposible en el tiempo que tenemos hacer un concierto que acogiese ambas épocas. ¿Por qué? Porque lo que van a escuchar ustedes se va a hacer con instrumentos que reproducen, digamos, las condiciones históricas de la época. Son instrumentos históricos que reproducen la forma de tocar del momento. Si hubiésemos intentado introducir piezas de la época del barroco, nos hubiésemos encontrado con el serio problema de que los instrumentos hubiésemos tenido que cambiar de instrumentos para empezar y, en segundo lugar, hubiese generado un problema de cara a la afinación, lo cual hubiese interrumpido todo el proceso. Dentro del programa que tienen ustedes hay piezas exactas que están dentro de la obra del Quijote y otras que son alusiones que recrean la sonoridad de la época. Las primeras pues, son el caso de la pieza de Diego Pisador y del Ruggier, cual siempre fui, de Enríquez de Valderrábano. Si hay una pieza que de alguna forma tiene un punto extemporáneo, es justamente la última, Todos los bienes del mundo, de Juan de la Encina, porque no es una obra evidentemente de época, pero sin embargo se ha querido incorporar porque hace referencia de alguna forma al testamento, la fama y la gloria, y porque dado que esta semana, entre otras cosas, también celebra el ingenio en general, Juan de la Encina fue de esos escasos literatos que a su vez eran músico y de alguna forma se le ha querido rendir un homenaje.
El grupo Aquel Trobar es uno de los grupos en estos momentos o de los ensambles de mayor proyección. Es un grupo, me van a perdonar que lo saque, es un grupo con larga trayectoria profesional que ha ofrecido conciertos en Francia, Suiza, Italia, Rumanía, Portugal, Alemania y un largo etcétera, prácticamente por todo el territorio español, con interpretaciones en el Festival de Música Antigua de Úbeda, en el Festival de Música de Granada o en el Auditorio Nacional. Varios son los premios que les acogen, especialmente de GEMA, y una larga discografía que, si alguna vez les interesa, dado que les escuchan ahora, pues ahí está. En cuanto a la solista, que es Delia Gúndez, es una de esas sopranos casi de culto, podríamos decir. La mayor parte de los grupos de música antigua en algún momento han requerido de su presencia. Se caso de grupos como Pigmalión, el Collegium 1704, Al Aire Español, Capella de Ministres, Ensamble Lima, Música Ficta, etcétera, ¿no? Ha desarrollado también una carrera importante como solista y ha sido dirigida por directores de la altura, de Sir Colin Davis, Gabriel Garrido, William Christian, Carles Magraner, Yvonne Bolton, Juanjo Mena, Víctor Pablo Pérez, Fabio Lusi, Antonio Rosmarbá y un David Zapgan de la Orquesta Nacional y un larguísimo elenco de directores. Bueno, confío en que el concierto les permita hacer una inmersión sonora en la época y si les ruegan los músicos que aplaudan al final para que sí permitamos de alguna forma que la música fluya hasta terminar. Muchas gracias.
noches, muchísimas gracias. Como muy bien ha dicho nuestra espléndida conferenciante, Begoña, Lolo, hemos elegido la parte renacentista del panorama musical que plantea toda la obra, no solo el Quijote, de Cervantes, y para ello hemos usado pues los instrumentos que estaban en boga en ese final del Renacimiento, como eran la vihuela de arco, luego llamada viola de gamba en Europa, pero aquí vihuela de arco, instrumento de cuerda frotada, 3 instrumentos de cuerda pulsada, la guitarra renacentista justo antes de que se le añada esa quinta cuerda a la que aludía la doctora Lolo, era un instrumento de 4 órdenes de cuerda justo en el momento en el que se le añade el quinto orden de cuerdas, se simultanean las 2 guitarras. Esta siempre aparece mucho en manos de mozos de mula, etc. El laúd, instrumento más cortesano, más del ambiente culto. Y la bandurria. La bandurria es un instrumento que también se utilizaba, era el instrumento que tocaba Góngora. La bandurria era un instrumento de cuerda pulsada que tiene una gran historia desde la Edad Media y que se utiliza mucho, aunque hoy día modernamente no se reconstruye mucho. La bandurria es el tercer instrumento de los que ha tocado José Ignacio Fernández. Hemos utilizado diferentes tipos de flautas, rectas y también una travesera. Con este pequeño consort, este pequeño grupo de música del Renacimiento, completado con la voz de soprano, vamos a interpretar, para terminar, una pieza del Cancionero de Palacio titulada A sombra de mis cabellos. Mis cabellos se amor
Muchas gracias a todos por su asistencia. Les invitamos a venir el viernes por la tarde a las 7 a escuchar a la académica y escritora doña Soledad Puertolas hablar de los personajes secundarios del Quijote y al académico, cineasta y escritor don Manuel Gutiérrez Aragón reflexionar sobre el Quijote como personaje cinematográfico. Gracias de nuevo y buena tarde. Esperamos que hayan disfrutado de la primera de las jornadas de la Semana Cervantina.